gustaría comenzar, si les parece, con una oración, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en la próxima hora a poder compartir lo que está en su corazón. Gracias, Leo, gracias, hermanos, por, bueno, su confianza en lo que el Señor ha depositado en mí, poder compartir no solamente información, hermanos queridos, sino que haya realmente una real impartición del corazón del Padre para con todos nosotros que necesitamos em, encontrar su rostro y hallar gracia y misericordia para estas áreas de elección en nuestras vidas. Parece que nos unamos en oración. Señor, en esta hora queremos darte las gracias por esta oportunidad tan especial de poder reunirnos como iglesia. Señor, gracias por la tecnología que nos permite estar en diferentes ubicaciones, diferentes países, Señor, pero unidos por el mismo Espíritu. Pedimos ahora que sea tu mano, Espíritu Santo, saliendo a nuestro encuentro, trayendo claridad, ayudándonos a identificar y tener más claridad en cuanto al ciclo de adicción, a cómo intervenir, Señor, también cómo planificar una vía de escape. Pero sobre todas las cosas queremos tu corazón, Señor, con respecto a este tema, que podamos tener aún más conciencia de la destrucción que acarrean las adicciones sexuales, relacionales, Señor, y cómo oscurecen tu imagen en nosotros, Señor. Danos la gracia que necesitamos en esta área de debilidad, de vulnerabilidad de muchos de nosotros, con tendencia hacia las adicciones. Clamamos a ti, sabiendo que vas a salir a nuestro encuentro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, recuerden por favor, yo voy a dejar acá abierto el chat para que podamos ir viendo las preguntas que vayan surgiendo. Nuevamente, siéntanse en libertad de hacerlo público a todo el grupo o directamente a mi persona. Yo quisiera aquí en esta hora compartir pantalla porque para tener un poquito más de claridad en cuanto a este tema, hermanos queridos, avísenme, díganme por favor si pueden ver la presentación. ¿La pueden ver? Me dicen que sí. Sí, se puede ver. Bien, Sí, se puede bueno, ver. perfecto, genial. Em, Cuando hablamos acerca del ciclo adictivo, ¿por qué hablamos del ciclo adictivo? Porque es el ciclo el que nos ayuda a identificar si realmente hay un área de adicción en nuestras vidas. Hay personas que preguntan, sobre todo en los ámbitos cristianos, bueno, Mauricio, yo no estoy cayendo todos los días en pornografía, en masturbación, que es el 90% del problema de índole sexual que hay hoy por hoy en la iglesia. El otro 10% lo componen otras expresiones de quebranto sexual, como son prácticas fuera del diseño, como es la homosexualidad, bisexualidad, eh, entre otras cosas. Pero el 90% podríamos decir con seguridad que es el tema de la pornografía y la masturbación. Dicen, ¿por qué yo no estoy cayendo todos los días, ni siquiera todas las semanas, y quizás ni siquiera todos los meses? ¿Cómo sé realmente si esto constituye una adicción en mi vida? Y la respuesta, me atrevería a decir, es si podemos identificar un ciclo. Si podemos identificar que hay como vamos a ver ahora, una sucesión de componentes que hacen este ciclo, que se repita, digamos, puede ser que sea, si es todos los días o una vez a la semana, hay ciertamente un fuerte componente adictivo, pero si es recurrente, digamos, una vez al mes o en un periodo de tiempo, si podemos identificar que hay un ciclo adictivo, ciertamente podemos decir que hay una adicción a la cual nosotros estamos cediendo. No voy a intentar responder absolutamente todas las preguntas que ustedes puedan tener, porque recién está comenzando el programa. Sé que a medida que vayan pasando las diferentes reuniones, vayan leyendo y vayan avanzando, van a poder tener respuestas de muchas de estas situaciones. Yo brevemente quisiera describir de qué se trata el ciclo adictivo. No voy a adentrarme mucho
porque está muy bien explicado en el manual, pero sí la importancia de intervenir. ¿Qué significa intervenir? Significa hacer algo, accionar, activar, ¿para qué? Para detener ese ciclo que se desata, se activa, se desencadena, que hace que terminemos cayendo en pecado sexual. Así que vamos a ver el ciclo con el propósito de identificarlo y también con el propósito de intervenir. ¿Cómo? Planificando una vía de escape, una forma de escape, que cada uno va a saber qué es lo que le funciona mejor. Yo voy a delinear algunos puntos de acción, algunas tips que han servido y que pueden llegar de ser utilidad. Usted puede tomar algunas, pero la idea es que podamos intervenir y podamos planificar la forma de escape. Bien, allí brevemente podemos ver, mis hermanos, una imagen, un cuadro del ciclo adictivo. Vamos a ver que hay varios componentes, pero lo más importante es que el ciclo adictivo tiene un comienzo, donde se inicia esta cadena, si se quiere, de eventos, la cual nosotros tenemos que reconocer, sobre todo identificar cuándo es que se desencadena este ciclo en nuestras vidas. Cada uno va a saber los diferentes componentes, porque esto, realmente Dios nos ha cableado a todos de manera diferente. Los psicólogos le llaman el temperamento, cómo respondemos o reaccionamos a los diferentes estímulos. Por eso es muy importante pedirle al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, dice la palabra, que nos guiaría a toda verdad, que podamos nosotros identificar cuándo se desencadena, cuándo comienza el ciclo en nuestras vidas, cuáles son los factores, las situaciones que se circundan a el comienzo de ese ciclo, las situaciones que desencadenan, que gatillan ese ciclo. Esto es muy, muy importante. Verán ustedes allí un revólver. Ese revólver es básicamente lo que gatilla, lo que comienza el ciclo adictivo, donde se activa, por decir, el ciclo adictivo. Y esto es lo más importante que podamos identificar. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las circunstancias que desencadenan este ciclo? Y poder inmediatamente intervenir. Ese gatillo que desencadena ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento que comienza esa mañana o esa tarde o ese día cuando viene el pensamiento. Es allí donde comienza el ciclo de adicción, con un pensamiento que está desencadenado por diferentes factores. Puede ser, por ejemplo, mi jefe me dijo que los logros de este mes estaban por debajo de lo que esperaba de mí y por lo tanto no me va a dar esa bonificación o ese plus que me iba a dar, me iba a pagar este mes, o peor aún, va a descontarme del sueldo un porcentaje porque mi performance en mi trabajo estaba por debajo de lo que esperaba de mí. Por ejemplo, un ejemplo que nos puede pasar a cualquier persona, ¿no? Em, Esperaba que tal o cual persona me saludara ese domingo que fui a la congre y no me saludó esa persona a la cual yo esperaba que me notara, ni siquiera me miró. Y a partir de esa situación, esto va a desencadenar un pensamiento en nosotros, que es allí donde nosotros tenemos que comenzar a pedir al Espíritu Santo, ¿por qué es que este pensamiento vino a mi mente? ¿No? Este pensamiento que comienza eh, y desencadena esta adicción. Por lo general, este pensamiento tiene que ver con, por ejemplo, temores, temor al rechazo, temor al fracaso, tiene que ver con expectativas de uno con respecto a otras personas, a otras situaciones. Cada uno tiene que darse cuenta cuál es el pensamiento que se suscita en nuestra mente cuando
se desencadena ese ciclo. La Biblia claramente lo llama esto como la tentación. ¿Cuál es ese pensamiento que nos lleva a ser tentados? Y como anteriormente, a través de ese pensamiento, nosotros quizás ni siquiera nos dábamos cuenta cuál era la situación que de alguna manera produce ese pensamiento un desequilibrio. Dios nos creó para que viviéramos en un equilibrio emocional, relacional, químico. Todos nuestros sistemas tienden hacia el equilibrio. Y si hay una situación, por ejemplo, la del jefe, mi esposa me dijo que tal o cual situación hogareña, y eso, sin darnos cuenta, ocasiona, genera una suerte de desequilibrio de índole emocional, relacional, espiritual, que no sabemos cómo lidiar de una manera adulta, de una manera responsable y de una manera bíblica, ¿no? E históricamente a ese desequilibrio que provoca una suerte de dolor, digamos, lo hemos o anestesiado, lo hemos medicado, lo hemos entumecido a través de la compulsión sexual, a través del orgasmo sexual. Ese placer lo que ha hecho ha compensado ese desequilibrio. Y no ha pasado una vez ni dos, sino cientos y cientos y miles de veces, quizás remontándose a la preadolescencia, cuando descubrimos el poder y el placer que genera el orgasmo sexual, comenzamos a utilizar el orgasmo, el placer sexual como una medicación, como un analgésico para no sentir el dolor, para volver, si se quiere, a alcanzar ese equilibrio. Así que esto, mis amigos, si no identificamos claramente cuál es el pensamiento, ¿verdad? Y si no intervenimos inmediatamente en ese pensamiento, ya vamos a la obsesión, ¿no es cierto?, esa tensión sexual, a esa tentación en sí, e inmediatamente vamos a comenzar a planificar, ¿no es cierto?, cómo es que vamos a hacer para, ya sea ver pornografía o para la actividad sexual que elegimos por lo general, fuera del diseño, obviamente, estamos hablando. Y es aquí donde entramos lo que le llamamos la ritualización, donde ya comenzamos a hacer los preparativos para eh, caer en esa situación desordenada, ¿no? No sé, llegar, saber que a tal hora en la casa no hay nadie, que voy a estar solo con el computador o con el celular, me voy al baño, ¿no? Como históricamente hemos recorrido ese caminito para que luego caer en la compulsión, ¿ok? Donde se concreta el acto, pero el pecado, digamos, ya se ha concebido aquí cuando la persona cedió a la presión sexual y ya comenzó a la ritualización, ¿no? Sabía que podía ir por tal o cual lugar, en un parque, no sé, donde yo sé que hay personas donde se puede acceder al sexo, en fin, ¿no? Luego de la compulsión y de la caída sexual, donde se concreta más bien el pecado, hay como em, la próxima etapa es la desesperación de algunos que trae culpa, trae vergüenza, y luego viene la resolución donde el individuo se propone no hacerlo, quizás confesarlo, quizás ocultarlo, borrar el historial de su navegador, en fin, ya sabe, cada uno tiene diferentes maneras de resolución. Así que básicamente esto es el ciclo adictivo, está muy bien explicado en el manual, van a ver en diferentes secciones donde esto se explica. Pero lo más importante es aquí, ¿cuáles son los desencadenantes y la importancia de identificar esto y actuar inmediatamente cuando viene ese pensamiento? Vamos a seguir viendo y vamos a seguir respondiendo a esta pregunta un poquito más adelante. Bueno,
Cuando hablamos acerca de la intervención, sin lugar a duda tenemos que hablar de la planificación. Quiero citar Timoteo. Pablo le dice a su joven discípulo, huye de las pasiones juveniles. Esta versión dice, huye de todo lo que estimule. Inmediatamente, cuando ese pensamiento viene, lo más recomendable es rechazarlo y reemplazarlo por una verdad de Dios, de lo que Dios dice con respecto a esa situación. Qué interesante que Pablo aquí mismo, en este mismo versículo, en esta misma oración, porque cuando Pablo escribió esto no había versículos, pero es interesante que en el contexto dice que huye, ¿no es cierto?, de las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, disfruta del compañerismo. Está hablando acerca del huir, las pasiones sexuales, está íntimamente relacionado con el compañerismo, ¿no? La importancia de la comunidad para poder escapar, para poder zafar, como decimos aquí, ¿ok? Muy importante, el compañerismo de los que invocan el Señor con un corazón puro. Esto es muy importante. Amigos, la adicción se vence a través de la comunión. Primero la comunión con el Espíritu Santo y luego la comunión con otros. Muchas veces se ingresa a estas adicciones solos, pero sepa usted que solo no va a poder salir. Por eso es crucial entender que el compañerismo es fundamental para poder salir del engaño y la mentira y encontrar realmente no solamente sobriedad, sino luego sanidad de las raíces que provocan o que empoderan esa adicción. El ciclo adictivo produce mucho dolor en el individuo, esto lo sabemos, y ese dolor produce propensidad a recaídas, y el dolor en sí es lo que subyace y lo que alimenta esta adicción, ¿no? Te vamos a ver un gráfico. Debemos entonces, amigos, no solamente tratar con el comportamiento, la conducta sexual adictiva, compulsiva, sino también con las raíces para que ese fruto cambie, porque es como una olla a presión. Es algo que, bueno, nuestras madres, no sé si todavía se usan olla a presión, ¿no? Nuestras madres usaban olla a presión, ¿no?, para hervir, y sabemos que eso que está ebulliciendo tiene una válvula. Nosotros sabemos cuál es esa válvula. Ahora, ¿qué es lo que está ebulliciendo allí, ¿no? Para que no salte esa válvula que nosotros no queremos, tenemos que ver que esto no hierva, ¿cierto? Entonces, en la primera etapa del proceso de recuperación de las adicciones, sobre todo las adicciones sexuales, se tiene que trabajar sobre el comportamiento, la conducta pecaminosa, como dice Pablo en toda la palabra, con los tres, morir a las obras de la carne, la fornicación, el adulterio. Es decir, tratar con el tema de la conducta. Pero no nos quedamos allí, incluso cuando comenzamos los grupos de, aquí les llamamos pasión pura, a los grupos para varones que están queriendo vivir en pureza, en integridad, le decimos a la persona, mire, en las primeras semanas usted vamos a ayudarle para que pueda cortar con el ciclo, intervenir en el ciclo y alcanzar sobriedad. Pero allí no termina la sanidad. Allí esto es solo un paso para que luego usted pueda profundizar en las raíces que están potenciando esa adicción. Y le decimos, mire, usted quizás hasta se sienta bastante libre y quiera y piense dejar el grupo, ¿no? Un martes a la noche, 8 de la noche, ¿quién va a querer estar en un grupo? Si yo, a mí ya se me pasó, ya lo puedo controlar. Bueno, gloria a Dios. Eso es el primer paso. Ahora hay que ir a las raíces que están potenciando, empoderando ese comportamiento, ¿no? Entonces, una vez que aprendemos a lidiar con el comportamiento, alcanzar sobriedad, no nos quedamos con el mero hecho de alcanzar sobriedad, sino vamos a lo más profundo que son el tratar las raíces. ¿Vamos ahí, muchachos? ¿Me dan un ok? Sí. Bien, Sí, vamos bien, súper bien. vamos. Bueno, Bien. aquí yo les voy a dar una anatomía de la adicción. Esto, mis hermanos, por favor, mire, si hay algo que me gustaría que recordaran, es
esta imagen del iceberg que tiene dos partes muy claras. Una es la que se ve, que es muy pequeñita, y otra la que no se ve. Podríamos decir que esta es la anatomía de la adicción. Sabemos que lo que se ve es el comportamiento compulsivo, ¿no es cierto? El sexo telefónico, online, la pornografía, etcétera, etcétera. Y lo que está por debajo, ¿ok? Son las raíces. Entonces, en la etapa de la recuperación de la adicción sexual, vamos a tener, primero, a medida que vamos trabajando la sanidad en sí, el enfoque en la primera parte de nuestra recuperación tiene que ver con detener el comportamiento adictivo, el comportamiento pecaminoso, ¿no? Pero luego tenemos que ir a las raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces es todo lo que está potenciando ese puntita del témpano, ¿no? Que es la que no vemos, pero que está por debajo, ¿no? Que subyace a esa adicción, ¿no? Heridas como el abuso, el descuido, la soledad, el temor, la vergüenza, la desvalorización, la ansiedad, un profundo dolor en nuestro corazón que no sabemos que está allí. Y la manera como históricamente hemos anestesiado, entumecido, medicado este dolor es a través del placer sexual. Tiene que ser muy claro. Así que vamos a trabajar primero en la conducta compulsiva y que es un tiempo en el proceso. Y luego no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a ir más profundo en ese dolor, hermanos queridos. Esto puede llegar a durar a muchos hasta que venga el Señor. No, hay un tiempo para sanar, dice la palabra, hay un tiempo para tratar este dolor. ¿Por qué? Porque al menos que yo no trate este dolor, tarde o temprano la compulsión sexual va a volver, ¿no? Es como esa olla a presión. Si no he sabido cómo sanar ese dolor, esas raíces, porque es como, amigos, si yo corto las ramas del árbol con el calor y la lluvia, el sol y la lluvia, ¿qué va a pasar? Van a volver a crecer esas ramas. Yo puedo detener la compulsión sexual pecaminosa por un tiempo, pero al menos que no sale esas raíces que están potenciando, ¿no? La olla a presión, eso va a volver a suceder. Por eso es tan importante que atendamos esto que es el 80%, si se quiere, lo que subyace a la compulsión sexual, ¿no? Entonces, decimos que la adicción es ese anestésico, ese, la manera como medicamos y cómo hemos enfrentado de manera inmadura, de una manera no bíblica y una manera destructiva el dolor en nuestro corazón. La importancia de romper este ciclo adictivo, el cortar, el detener el comportamiento, abrirá camino para que los pensamientos y los sentimientos, cuando estamos drogados, digamos, intoxicados por la compulsión, nos va a ser muy difícil ponernos en contacto con nuestro corazón. Por eso es tan importante, mis hermanos, primero que lidiemos con la compulsividad. Dice Pablo, no me dejaré dominar por nada. La importancia de poder llegar a dominar el comportamiento para luego ir a las situaciones, a las raíces, ¿no? Si no abandonamos nuestro pecado, siempre permaneceremos vulnerables a las reincidencias y a los pensamientos distorsionados. El cambio no ocurre cuando lo esperamos pasivamente. Hermanos, ya en 25 años de ministerio he conocido mucha gente muy honestas, brutalmente honestas con respecto a sus luchas, pero muy poco serias, muy poco comprometidas con el proceso, ¿no? La honestidad sin la seriedad y el compromiso no, no hace nada, no sirve para nada, más que para, como el borracho que vomita para sentirse mejor, ¿no? Al menos que no nos dispongamos en hacer todo lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Para colaborar con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dijimos que solo entramos a la adicción, pero no podemos salir solos. Necesitamos, primeramente, la ayuda de nuestro Dios, que Él nos envía su consolador para fortalecernos, y necesitamos salir de la soledad, de la aislación, a la comunión, que es en la comunión donde se rompe esa fortaleza, se rompe la fortaleza de el escondite, de lo oculto,
que es lo que realmente a muchos potencia la adicción. Podemos escoger pelear y ganar por el empoderamiento de Dios o hundirnos en el pecado, ¿no? El cambio, amigos, comienza con las acciones. Por eso es muy importante que a medida que ustedes vayan avanzando desde ya, que comiencen, yo funciono mucho con inventarios, haciendo listas de situaciones. A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? La importancia de tomar cartas en el asunto y decir, bueno, cuando se desata, ¿cuáles son los desencadenantes? A ver, la última vez que yo caí en el pecado, ¿qué pensamientos, Espíritu Santo, mostrame qué pensamientos vinieron a mi mente? ¿Cómo yo luego comencé a darle combustible, a nutrir esos pensamientos? ¿Y qué debería haber hecho yo? ¿Cuál era la vía de escape? Por eso es tan importante tener delineada una vía de escape que la podamos utilizar, ¿no es cierto? Para poder inmediatamente intervenir. Ya vamos a ver algunas, mis hermanos. Entonces, el cambiar el comportamiento elimina la necesidad del pensamiento distorsionado que se usó anteriormente para justificar el pecado. Entonces, nuestro pensamiento se vuelve más sincero. Esto reduce el poder del ciclo adictivo para dirigir el comportamiento y nos permite llegar a cuestiones más profundas que alimentan ese mecanismo adictivo. Esto está en el manual, mis hermanos. Nuestra parte consiste en ser obedientes a su palabra. Su parte consiste en proveer, la parte de él, proveer la gracia y el poder sobrenatural para abstenernos de pecar. Y es allí donde, amigos, tenemos que aprender a cultivar agresivamente una vida devocional para que nuestro espíritu sea fortalecido y podamos decir que no, podamos tomar cartas en el asunto e intervenir en ese ciclo adictivo. Llámese removiéndome, huyendo. Para eso el Señor nos regaló estas dos hermosas piernas que creo que todos tenemos. Los que no tengan, bueno, hay alguna manera de escapar, como si fuera un incendio, ¿no es cierto? Interesante que la palabra no dice resistan a la tentación, ¿no? Sino huyan de la tentación. No, no tenemos que resistirla, sino tenemos que huirla, ¿no? Y este es uno de los principios fundamentales que nos va a dar la libertad de la adicción, ¿no? El poder desarrollar una vida devocional agresiva. Y aquí me gustaría, hermanos, poder compartir con ustedes brevemente, a ver si me han hecho alguna pregunta acá por Zoom. A ver, vamos. Un segundito acá voy a dejar de compartir. Quisiera leer un pasaje mientras en esta primera mitad está en Segunda de Corintios. Aquí Pablo, a nuestros hermanos del Nuevo Testamento, voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Pablo dice, pero todos nosotros significa usted y yo, todos nosotros, habla de la vida en comunidad. No habla de la vida en soledad, en aislación, sino en comunidad. Pues todos nosotros, dice Pablo, con el rostro descubierto. ¿Qué significa esto? Cuando somos brutalmente honestos y podemos confesarle primeramente a Dios, luego los que estamos casados a nuestro cónyuge, a nuestro líder, a nuestra autoridad espiritual, discipulador, no sé cómo le llamarán ustedes, a nuestra autoridad espiritual. El hecho de descubrirnos, de salir del escondite, de sacar esa máscara, esa careta que usábamos para fingir que todo estaba bien, ¿no? Entonces, en comunidad, sin la careta, al rostro descubierto, dice, contemplamos, nuevamente, como cuerpo, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos, contemplamos la hermosura y la belleza de nuestro Dios. Y es allí, amigos, donde realmente esto se tiene que convertir en una verdadera pasión.
el poder desarrollar la verdadera pasión por la hermosura, por contemplar la belleza de nuestro Dios, ¿no? Contemplando como si fuera un espejo, como estuviéramos viendo la gloria del Señor, contemplando a Jesús. Y eso no lo podemos hacer, ¿verdad? A menos que no nos dispongamos a contemplar la gloria del Señor, ¿no? Nosotros le llamamos el practicar su presencia, el estar en su presencia. A medida que avanzamos, tanto más practicamos su presencia, tanto menos presencia de los ídolos va a haber en nuestra vida, porque es la vida en él que va a comenzar a desplazar los diferentes ídolos que se han ido erigiendo en los diferentes altares que nosotros, por decisión personal, hemos edificado nuestro corazón. Dice, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Dice, estamos siendo transformados, vamos siendo transformados en la misma imagen. Es decir, que el Señor, a medida que lo contemplamos, luego de haber sido honestos, luego de sacar las máscaras y las caretas, en comunidad lo contemplamos, vamos siendo transformados. Por eso, mis amigos, tan importante el desarrollar agresivamente una vida devocional, transformados a la misma imagen de gloria en gloria, dice, ¿no? De gloria en gloria. No se trata tanto de sentimientos, si tenemos ganas o no tenemos ganas, sino que vamos a ir descubriendo una plenitud y una libertad a medida que lo contemplamos a Él, vamos siendo transformados como por el Señor, como por el Espíritu, ¿no? Sabiendo que esto no se trata de esfuerzos personales, de funcionar en nuestra propia sabiduría o con nuestros propios esfuerzos, sino disponernos para que sea su Espíritu el que nos vaya transformando a medida que lo vamos haciendo a Él como parte fundamental de esta historia. Esto comenzó en mi vida, la adicción a la pornografía, aproximadamente cuando tenía unos 4 años, quizás que en ese tiempo, hace 50 años atrás, había revistas pornográficas que robaba yo del maletín de mi padre, amigos, y compartía con otros niños en mi vecindario en contextos masturbatorios. Y es allí donde comenzó la perversión sexual, más bien, que incluía la adicción sexual en grupos de abuso sexual mientras se compartía esta pornografía a los 4 años. Así que imagínense cómo desde muy temprano esto comenzó en mi vida y fue a los 23 años, casi 2 décadas de haber consumido eh, adictivamente la pornografía. Bueno, luego ya más tarde vino el Internet, que esto hizo la accesibilidad, ¿no es cierto? Y gracias a la misericordia del Padre he podido lidiar redentoramente no solamente con esta adicción, sino luego las distorsiones que provoca esta adicción, ¿no? La purificación de nuestras mentes que necesitan suceder cuando hemos podido superar la adicción, que eso es otro tema, ¿no? Gracias por la pregunta, Tomás. Bien, vamos a seguir un poquito más aquí, amigos. Sigan haciendo preguntas. Vamos, por favor, a seguir compartiendo aquí la pantalla. Bien. Ciclo adictivo. Bien, sigamos, hermanos. Bien. Nuestra parte entonces consiste en ser obedientes. Aquí hay algo que Pablo dice decisivamente a nuestros hermanos en Tesalónica: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, lo que nos atañe a nosotros hacer, que hagamos todo lo que debemos hacer, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Si bien gran parte de la tarea la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre y cuando encuentre vasos dispuestos. Y es aquí donde nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Amo más yo a mi ídolo o a mis ídolos sexuales que a Dios?
estoy dispuesto a morir a esos ídolos, a destronar, a derribar esos altares en mi corazón para poder adorar al único Dios verdadero? Y estas son preguntas que todos nos tenemos que hacer, sinceramente, amigos, y a partir de las respuestas a estas preguntas, ponernos serios con respecto al curso de acción que tenemos que establecer, esta planificación, esta vía de escape para poder huir de la tentación, ¿no? La manera de apropiarnos de la gracia que Dios nos ofrece es escogiendo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Al arrepentirnos del pecado y decidir obedecer, estamos, por así decirlo, abriendo el grifo, la canilla a la cual Dios responde cuando derrama agua viva. Él quiere derramar agua viva, Él quiere empoderarnos siempre y cuando vea un corazón realmente contrito. Él no te va a dar la espalda, sino que Él va a derramar esa gracia que tú necesitas. Somos necios cuando esperamos pasivamente del agua sin abrir, ¿no? Ese grifo, esa canilla. ¿Cómo abrimos esta canilla? ¿Cómo abrimos este grifo? Disponiendo nuestros corazones en nuestro tiempo de devoción agresiva a Él, de permitir que Él salga a nuestro encuentro. ¿Estamos dispuestos? Y esto es una pregunta que solamente cada uno la va a poder responder. Tenemos que permitir que Jesús obre en nosotros, lo que significa que necesitamos dejar a Él tratar con la terquedad por la cual destronamos a Dios y tomamos su trono, insistiendo en hacer las cosas a nuestro modo. Necesitamos escoger activamente hacer las cosas al modo de Dios. Entonces, al ver que somos serios, no solo honestos, Él felizmente nos complacerá con abundante poder divino. Bien, eh, tácticas esenciales para dejar de reincidir. Aquí vemos un mapa, un gráfico. Los que vivimos en Sudamérica sabemos que el fútbol es muy importante y es impensable para cualquier coach no tener un plan, ¿no es cierto?, una estrategia de cómo vencer al opositor, ¿cierto? Esto es en todos los casos. Si uno quiere avanzar, tiene que hacer una planificación. Cualquiera que haya estudiado las guerras de la historia va a ver que no sucedieron las victorias de manera que no haya sido deliberada, que no haya sido intencional. Hubo una estrategia de guerra, hubo una planificación. De la misma manera, amigos, nosotros tenemos que tomar con esta seriedad, con esta responsabilidad una estrategia, ¿no? No dejarse sorprender por ese pensamiento, por esa tentación, sino apenas surja, tener un plan de acción lo más articulado, lo más aceitado, lo más lubricado posible para que podamos salir victoriosos, ¿no? Viviendo, ¿cómo vivimos bajo la guía de Dios? Primero, va a implicar un fuerte compromiso de permanecer en relaciones que rinden cuenta. Es allí donde, gracias al Señor, que somos parte de este cuerpo, donde podemos encontrar, donde debemos encontrar al menos una persona a la cual podamos serle brutalmente honestos y a quien podamos rendirles cuentas. Es decir, que si confesamos es con el motivo de que no vuelva a suceder, sino que la próxima vamos a tomar todos los recaudos necesarios para no volver a reincidir, ¿no? En la luz de la transparencia, permanecemos fuera de la trampa de pensar que puedo hacerlo por mí mismo. Por eso, mientras más confesamos, mientras más abrimos el corazón y rendimos cuenta, tanto más se rompe la fortaleza de esta mentira de que yo solo voy a poder. Segundo, de salir de el ocultamiento del escondite, que están empoderados por las tinieblas, mis hermanos. Hay espíritus asignados por el infierno para mantenernos atados. Esto no es solo una compulsión fisiológica de nuestro cuerpo, sino que también hay, en muchos casos, opresión, influencia demoníaca, puertas a la perversión que nosotros intencionalmente le hemos abierto al enemigo para poder controlar nuestra vida, para poder influirnos espiritualmente, ¿no?
Y es aquí donde realmente se requiere poder hacer batalla espiritual para contrarrestar las influencias de estos espíritus asignados, ¿no? Si no rindo cuentas, el espiral de la muerte adictiva me arrastrará nuevamente a un patrón de reincidencia. Es esencial realizar un compromiso para vivir permanentemente dentro de la guía de Dios, a pesar de la incomodidad y la molestia personal que pudiera causar el ser honesto y poder vivir una relación de transparencia, de luz y de rendición de cuentas, ¿no? Evitar buscar arreglos rápidos. La verdad es que las cosas pueden llegar a empeorarse antes de que se mejoren. Esto es interesante, amigos, los que están comenzando recién un proceso, a medida que tratamos de buscar en vivir en sobriedad, en integridad, en entereza, eh, sabemos que hay una resistencia real, primero por parte de nosotros, de tener el comportamiento adictivo. Espiritualmente hablando, hay una resistencia a que nosotros lleguemos a conocer a Dios profundamente y que le permitamos que Él salga a nuestro encuentro. Así que no se dé por vencido. Quizás usted diga, uy, yo pensé este grupo y en vez de mejorar esta situación me siento más presionado, siento más tensión y esto puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque usted está tratando de vivir en integridad, en plenitud, y el enemigo no se queda tranquilo, ¿no? Él de todas maneras va a hacer que usted pueda, que usted eh, desista del proceso, que usted diga, no, me doy por vencido, voy a arrojar la toalla, esto es demasiado difícil, no he podido, pero amigos, si el Señor dijo, ánimo, amigo, ánimos, dice, yo he vencido al mundo. De este lado de la eternidad dice, en el mundo tendréis aflicciones, que tendríamos situaciones dolorosas, situaciones complicadas, eso es parte de nuestra humanidad. Hermanos, a todos nos acontece. Pero ánimo, dice el Señor, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, Él dejó el ejemplo. Si Él pudo vencer, ¿por qué no vamos a poder nosotros vencer? Si tenemos su misma presencia en nuestras vidas, su mismo poder a través del Consolador que es el Espíritu Santo. Dice, les conviene que yo me vaya para que les pueda enviar otro consejero, otro consolador, otro ayudador, que es el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad. Bien, vamos a ir rapiditos. Acepte pacientemente, amigo, que esto es un proceso. Usted llegó a este punto de adicción en su vida, no de la noche para la mañana, requirió mucho tiempo, muchos años, quizás décadas, como fue mi caso. Sería ingenuo pensar que en 3 semanas, en 3 meses, bueno, en 3 semanas, en 2 semanas o en un mes, voy a superar toda esta compulsión. Va a requerir un tiempo, va a requerir un tiempo. ¿Lo podría el Señor hacer milagrosamente, como algunos me han preguntado? Por supuesto, Él tiene todo el poder, Él es omnipotente, pero realmente necesitamos nosotros poder aprender a vivir en la luz, en la verdad, elegirlo a Él por sobre los ídolos y poder disponernos para que Él transforme nuestro corazón, para poder nosotros entregarles una y otra vez nuestro corazón de piedra para que nos dé un corazón de carne. Justamente en ese contexto donde la palabra dice esto, es el pueblo que por la idolatría sus corazones se habían endurecido, amigos, y es lo que la adicción hace, ¿no? La adicción sexual es una clase de adoración sexual a los ídolos, ¿no? Y lo que los ídolos hacen es endurecer el corazón, entumecer nuestra mente, nuestra conciencia, confundirnos. Por eso la importancia de poder desarrollar, hermanos, una vida devocional de manera agresiva para que nos podamos disponer, ponernos en posición de poder recibir su gracia, ¿no? El ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la confesión, la rendición de cuentas son medios de la gracia. Son medios, son canales que yo estoy, no son grifos, surtidores, canillas, no sé cómo le dice cada uno. ¿Para qué? Para que esa gracia pueda ser vertida, ¿no? Los hombres
no nos gusta ayunar, los hombres nos cuesta muchísimo privarnos de la comida, pero no por querer más que agradarlo a Él, hermanos, ¿no? Para vaciarnos, para poder sentir hambre de Él. Incluso me atrevería a decir, cuando la palabra dice que los discípulos no habían tenido éxito reprendiendo a influencias espirituales en una persona, unos demonios, unos espíritus, y el Señor dice, este género, esta clase solo se logra vencer, se logra libertad con ayuno y oración, ¿no? La importancia de poder desarrollar estas disciplinas espirituales para fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Vamos, amigos, ¿alguna pregunta que tengan? Hablen ahora o callen para siempre. Bien, bien. A ver, veo acá algunas, no sé si me la han hecho privada las preguntas, pero las voy a leer, no voy a decir el que le escribió. ¿Cómo lidiar con la abundante adicción sexual de otros, sean compañeros, amigos, cónyuges o inclusive extraños? Bueno, mira, si es con extraños, ellos tendrán que lidiar con ellos, ¿no? Lo que sí más nos debería preocupar es la adicción de las personas que están más cerca nuestro, ¿no es cierto? Cómo poder intervenir a través de prestar nuestro oído, quizás que esa persona eh, disponernos a poder escuchar confesiones, ser rendidores de cuenta, eso es importante, ¿no? Poder hablar acerca de estos temas con nuestros hijos es supremamente importante, no cuando ya tienen 18 años y han dejado embarazada a la esposa, a la novia, a la polola, como dicen ustedes, sino desde pequeños, de acuerdo a la edad, ir hablando de estos temas en cuanto sobre todo la educación sexual, ¿no? Cómo ser un buen administrador. Y esa es, amigos, lo que el Señor nos llama allí en Génesis, cuando nos crea su imagen y semejanza, nos dijo, ¿no? Tengan hijos, ¿no es cierto? Desarrollen su sexualidad de una manera sana y de una manera responsable, ¿no? Dice, dominen la tierra, sojúguenla. ¿Qué habla? Habla acerca de la administración, el poder llegar a ser un administrador responsable, sabiendo que no estamos solos, sino que primeramente tenemos esta responsabilidad. Em, y sabiendo que tenemos el gran aliado que es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos guiaría a toda verdad. Espíritu Santo, quiero llegar a ser un administrador responsable de mi sexualidad. Quiero poder establecer una plataforma para mis próximas generaciones, porque las futuras generaciones no van a conquistar nada que tú no hayas conquistado primeramente. Esto es muy importante entender. ¿Qué estás haciendo para tus hijos, para tus nietos? ¿Estás siendo un techo, un límite espiritualmente hablando, o estás siendo un trampolín a partir del cual puedas, a través de tu ejemplo y lo que has conquistado espiritualmente, catapultarlos a ellos a cosas mayores? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer, sobre todo a nuestros papás, a nosotros, los que son papás. Yo no tengo la autoridad espiritual de decirle a mi hijo, hijo, no uses pornografía, no recurra a la masturbación compulsiva, si yo primero eso no lo he podido conquistar en mi vida. Primeramente porque no tengo autoridad espiritual y segundo, no puedo instruirlo o ayudarle a que él pueda superar esto, ¿no? Bien, acá, gracias amigo por... em, mm, Bien, ¿cómo edificar una identidad que sea inmune a esta influencia e inspirar a otros a desistir o actuar conforme a una adicción cuando interactúan con nosotros? Primeramente, tenemos que tener la claridad de que y la consistencia y la permanencia de estar en la verdad. Tanto más estamos en la verdad de Él, tanto más inmune nos hacemos a los virus del enemigo en nuestras vidas, ¿no? Porque lo que hace el Espíritu Santo, la vida en comunidad, es esa vacuna que nos previene contagiarnos, ¿no es cierto? Es muy importante, mis hermanos, que podamos ponerle límites a el mundo y su influencia en nuestras vidas
y en nuestras familias y en nuestras comunidades. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás, una década aproximadamente, nos dimos cuenta con mi esposa que no podíamos ver nada en Netflix, ¿no? Porque había salido The Chosen y el único lugar donde se podía ver en ese tiempo era pagando una suscripción de Netflix. No sé si usted se acuerda de aquellos tiempos, hace como 10 años atrás, no sé cuándo. Resulta que compramos la suscripción, vimos la primera season, la primera temporada, y luego, bueno, como estábamos pagando la suscripción, teníamos que ver otra cosa. No había una serie, una que pudiéramos identificar. Creo que fue la otra que pudimos, es The Crown, una de la corona inglesa. Pero el 98% del resto eran todas perversión, donde trataban el sexo de manera tan liviana, tan ligera, donde había tanta distorsión, donde había tantos patrones y parámetros para relacionarse de manera de la cultura de este mundo, de la cultura popular. Y si descuidamos, por ejemplo, este tipo de situaciones, esto comienza a tener un poder somnífero en nuestras percepciones espirituales, ¿no? Sin darnos cuenta, nos comenzamos a dormir o a anestesiar, es un anestésico, y comenzamos a, bueno, a aceptar, a permitir, bueno, lo estoy viendo, si bien yo estoy convencido que no quiero eso para mi vida, el estar viéndolo de alguna manera eh, es, si se quiere, aceptar de alguna manera ese tipo de práctica. Vamos a la otra pregunta. Entonces, los tres pilares para caminar en confianza son permitir ser vulnerable, primero, exactamente, saber cuál es mi área de vulnerabilidad, que la mayoría sabemos cuál es nuestra debilidad, y en qué área soy sensible. Por ejemplo, si soy sensible a el tema del rechazo, si yo sé que es importante que las personas me afirmen y que si yo no recibo esa afirmación, tengo la tendencia hacia sentirme rechazado, obviamente, ¿qué tengo que trabajar? En mi identidad como hijo, ¿no? Porque el rechazo es como un resabio, un residuo de la orfandad en mi vida, ¿no? Así que tengo que darme cuenta de que hay un área donde tiendo a orfandear, como se dice, a ser huérfano, y para eso tengo que abrazar su paternidad y pararme en quien él dice que soy como hijo. Y tanto más me paro en esa firmeza, tanto más desplazo la orfandad y menos propenso voy a ser al rechazo. Por ejemplo, ¿no? Saber cuál es el área de vulnerabilidad, ¿ok? Permitirse vulnerar, ser serio al respecto, tener un compromiso. Y es aquí donde yo les animo, hermanos queridos, a que ustedes puedan hacer un plan de acción. A ver, vamos a, en su mente y con la ayuda del Espíritu Santo, ver el video, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió la última vez. ¿Cuál fue la antesala que usted cayera en el pecado sexual? A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué pensan? Anótelo, escríbalo, grábelo, envíele un audio a su discipulador, a su rendidor de cuentas, a su líder de grupo pequeño, no sé cómo están trabajando acá, pero en fin, tener claridad, no que suceda el pensamiento y como tantas veces ese ciclo ha ido, se ha articulado tanto, que al principio vamos a tener que ser muy conscientes con respecto a esa intervención, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál fue el pensamiento de la última vez? El pensamiento fue, por ejemplo, mucho tiene que ver esto con identidad. No soy capaz de lograr las metas en mi trabajo, por ejemplo, o soy incapaz, porque escuché a mi jefe que no había logrado este mes por segundo mes consecutivo las metas laborales, ¿no? Puede que venga el pensamiento, no soy capaz de hacerlo. Hay un área de incapacidad. Y a partir de ese pensamiento viene un sentimiento, ¿no? Me siento que soy insuficiente. Y eso provoca esa emoción, esa sensación que no la queremos sentir, que provoca ese desequilibrio, y antes de echarle mano a lo que sabemos que va a anestesiar, que es la compulsión, ahí mismo tomar cartas en el asunto. Es decir, a ver, este es el pensamiento, lo voy a confesar, lo voy a verbalizar, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, y pedirle al Espíritu Santo, qué mentira
está creyendo en este momento mi alma que estoy siendo tentado para buscar pornografía, buscar ese encuentro sexual, lo que fuese, ¿no? Por eso, mis hermanos, hay que ser tan agresivo el poder estar en eh, comunión, en contacto, en sintonía con el Espíritu Santo, para que nos muestre y nos ayude a tomar carta en el asunto, ¿no? Y poder hacer ese inventario de los pensamientos que van surgiendo, las emociones aparejadas, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a hacer? Inmediatamente, bueno, hablar a mi discipulador, si estoy casado, confesarle a mi esposa, pedirle que ella ore por mí, si estoy en esa situación laboral donde sé que hay una persona que eh, mm, tengo caídas con esa persona, no sé cómo será la situación, salir de esa situación inmediatamente, huir, en fin, tomar cartas en el asunto. Pero para eso tenemos que tener claridad y haber planificado, ¿no? Y es allí donde está luego el compromiso, una vez que hemos aprendido cómo lidiar redentoramente con la compulsividad, poder entonces irnos adentrando a la parte de abajo del iceberg, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de ese dolor? Que puede haber sido rechazo, abandono, descuido, abuso, etcétera, etcétera. Amigos, ya ha pasado una hora, quiero abrir para más preguntas, así ya pueden, tienen grupos pequeños ahora, ¿verdad? Leo. Mauricio, Sí, la verdad es que no, nos vamos a separar en grupos pequeños hoy día, pensando un poco que puedas profundizar y ministrar al final. dale, Eso, entonces ahí, si pudieras compartir quizás un poco más de vida ahí y terminar bien, ministrando, sería maravilloso. dale, dale. No queremos desaprovechar la oportunidad de ser ministrados por el Señor a Bien, través de tu vida. bien. Quisiera, amigos, algo que nos sucede a la mayoría de nosotros. Una de las maneras que yo he encontrado disminuye tremendamente mis presiones, sobre todo en cuanto a las tentaciones, es el estrés. Vivimos en ciudades como Santiago, como Córdoba, donde hay una vorágine, nuestras vidas están por lo general eh, tan llenas de tantas actividades, de tantos compromisos, de tantas situaciones que se nos escapan de la mano, que provocan en muchos de nosotros una tensión innecesaria. Por eso, una de las cosas que hemos encontrado nosotros para poder disminuir significativamente no solamente las tentaciones, sino el poder vivir una vida mucho más plena, mucho más íntegra, pudiendo disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, y poder disfrutar nuestra relación con Él y con los demás, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar un estilo de vida de bajo riesgo, ¿no? Aquí, mis hermanos, una de las claves es identificar los lugares y disparadores específicos que provocan esa necesidad de anestesiar el dolor, ¿no? ¿Cuáles son? Es muy importante que usted lo tenga claro, mis hermanos. Por ejemplo, si usted necesita 8 horas para descansar a la noche, para dormir, haga todo lo posible para estar bien descansado, porque si duerme 5 horas, 4 horas, al otro día está cansado. Y si usted sabe que el cansancio lo va a predisponer para ser tentado, descanse, ¿no? Em, El enojo, si hay situaciones que usted es más bien una persona que tiende al enojo, tratar de evitar situaciones, ¿no es cierto?, que eh, lo vayan a enojar a usted, ¿no? O situaciones que vayan a provocar irascibilidad en cada uno de nosotros, ¿no? En fin, si usted vive solo en un departamento y la soledad es un factor que lo predispone a usted, bueno, búsquese un compañero de departamento, trate, mire, en la mayoría de las congregaciones toda la noche hay algo para hacer, alguna actividad, trate de estar cerca con sus amigos, de ser intencional, hermanos, la intencionalidad va a ser muy importante. Y yo sé que esto es un desafío cuando vivimos en una ciudad tan grande como ustedes allí en Santiago, que creo que muchos viven allí, ¿no?
em, que las relaciones las vamos a tener que cultivar para poder vivir en vidas íntegras, vidas plenas, y esto va a requerir realmente de ser intencionales y deliberados para forjar estos vínculos, ¿no? Eh, Examinemos cuidadosa y honestamente, hermanos, los entornos en los que nos encontramos. Por ejemplo, hablaba de este tema de Netflix, que no nos damos cuenta. Eh, Películas, conversaciones, si trabajamos en entornos con personas que no aman al Señor y que están acostumbrados a hablar de temas sexuales, por ejemplo, y nosotros tenemos que estar presentes allí, de alguna manera tomar los recaudos para evitar estos contextos, ¿no? Nuevamente de manera deliberada e intencional. Sabemos que el estrés es un desencadenante muy común, por eso el uso de, por ejemplo, el tema financiero, si no tenemos una adecuada planificación financiera y sabemos que esto produce un nivel innecesario de tensión y de estrés, bueno, planifiquemos, ¿no? Dejemos de usar tarjeta de crédito, hagamos un presupuesto, vivamos, ¿no? Usemos solamente débito o el dinero que tengo en caja de ahorro o tengo, ¿no? No echarle mano a tarjeta de crédito porque luego va a venir el resumen, no lo voy a poder pagar en la totalidad, va a generar intereses y esto va a generar una tensión. Es decir, tratemos, hermanos, de planificar. Si no queremos que las finanzas sean una situación de estrés, planifiquemos. Eso es muy sencillo, ¿no? Y aprendamos a vivir dentro de los medios que tenemos, ¿no? Yo sé la tentación de decir, bueno, Leo y Carlita se fueron al Caribe, uy, qué bueno, yo quiero ir al Caribe. Bueno, lo pago con mi tarjeta, hay un hot sale de la TAM y allí va, ¿no? Y luego me veo de figurillas para pagar el resumen mensual. ¿Qué necesidad, no? Para luego tener un tema de conversación con el Leo, mira, sí, estuve en Aruba, donde... ¿Qué necesidad de hacer un gasto innecesario? ¿Para qué? Para yo poder figurar, para poder dar una apariencia de que tengo mayor poder adquisitivo cuando no lo tengo, ¿a quién estoy queriendo agradar? ¿No? Y es allí donde estas situaciones nos van a comenzar a mostrar creencias. Amigos, la verdad es que vamos a vivir aquello que creemos. Esto es así, vamos a vivir lo que creemos, ¿no? Así que si queremos hacer esas vacaciones porque Leo y la Carlita se fueron al Caribe, eh, ¿por qué lo quiero hacer? Para estar, digamos, para aparentar, para decir, yo también fui al Caribe, para no ser... ¿Qué creencia subyacente en la profundidad de mi corazón hay con respecto a este tema, por ejemplo, ¿no? El tema de cambiar el auto cada 2 o 3 años, el vehículo. Ustedes allí en Chile que tienen 150 marcas, modelos chinos, japoneses, coreanos y tanta facilidad de crédito. ¿Qué necesidad tengo? No, que ya mi auto tiene 5 años. Si no tengo el dinero todavía para poder hacer el cambio, si no he ahorrado, ¿por qué me voy a meter en una cuota de auto? ¿Para qué? Ahí vienen tal o cual marca, ¿no es cierto? Así que tenemos que comenzar a ver cuáles son muchas de las creencias falsas y decir, yo no necesito ese vehículo nuevo, 0 kilómetros, un Tesla para sentirme bien con respecto a mí mismo, ¿no? Y esto es permitirle al Espíritu Santo decir, wow, ¿qué hay en mi corazón? Hay codicia, hay avaricia, hay un montón de cosas que el Espíritu nos va a ir mostrando. Es decir, yo lo necesito para estar bien eso. Lo quiero, pero no lo necesito, ¿no? Organizar todo nuestro estilo de vida para evitar y disminuir el estrés. Por ejemplo, si tú llegas a la noche y solo en la heladera tienes hielo, cubitos en el freezer y agua, bueno, antes de llegar a tu casa, pasa por un líder, cómprate ya un pollo rostizado hecho con una... Y listo, ya esté un sándwich de pollo, no sé. Digamos, planifica, porque si sabes que el hambre, eso te predispone luego a caer en un pecado, ¿no es cierto? Organízate, es muy sencillo, pero esto no va a suceder al menos que tú no hagas ese inventario, ¿no? Hacer presupuesto, por ejemplo, el tema de las tarjetas, comprar solo al contado, hacer las compras necesarias, no tomar esas vacaciones que no hacen falta. Amigos, para poder
realmente vivir vidas sencillas, no va a ser fácil, es decir, no se va a dar porque solo tengamos deseos, ¿no? Los deseos no lo cambian nada, son las acciones y la disposición de nuestro corazón de ser radicales y de ser tajantes y taxativos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor allá en Mateo, cuando dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en el corazón. Es decir, que el Señor habla de acá de la infidelidad del corazón. Por lo tanto, a veces citamos hasta allí, hasta el 28, el 29 dice, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. ¿De qué habla? De ser radicales en cuanto a las situaciones en nuestras vidas que nos llevan al pecado. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtatela y tíratela. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, ¿no? ¿Cuán radical estoy? ¿Qué o estoy dispuesto a hacer para poder vivir y alcanzar esa integridad, para poder vivir esa vida en abundancia que Él prometió que yo tuviera, que yo iba a tener en Él? Es importante de enfrentarse con los disparadores, ¿no? De tener claridad en cuanto a eso. Si decidimos que queremos alcanzar sobriedad, es decir, de tener el comportamiento, pero no hacemos los cambios para evitar a toda costa la tentación, nos estamos autoengañando, ¿no? Y esto es muy importante, hermanos, que le preguntemos al Señor que Él purifique las intenciones de nuestros corazones, porque a veces, como dice el profeta, perverso y engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Decir, Señor, quiero que tu Espíritu Santo traiga, purifique las intenciones de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón en última instancia que me lleva a querer buscar el placer eso, ¿no? Estoy tratando de agradarme más a mí que a ti, Señor. Estoy realmente tratando de hacer mi voluntad sobre la tuya, porque a veces hay una dualidad, ¿no? El doble ánimo, dice la palabra. Decimos una cosa, pero no actuamos en conformidad, ¿no? Decimos una cosa y hacemos otra. No somos coherentes. Esto es un autoengaño. Sigues pensando que tú vas a poder y que puedes controlar las situaciones. Parte de nuestra victoria, nuestra libertad en Cristo va a surgir cuando nos sintamos impotentes, nos sintamos incapaces, nos humillemos y que le permitamos realmente que su gracia obre en nosotros, ¿no? Y a tanto más insuficientes, inadecuados, incompetentes nos sintamos, tanto más lugar hay para la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Bueno, ya sabemos, hay montones de bloqueadores, de apps, filtros para los computadores, los celulares, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes, no? Para muchos, Instagram suele ser una puerta a través de la cual las tentaciones comienzan, ¿no? Las imágenes que comienzan a bombardearnos, ¿no? Esto es muy importante. Muchas personas no pueden lidiar con el uso de celulares inteligentes, ¿no? Y esto para muchos es impensable, tener un celular que solo hace y recibe llamadas y mensajes de texto, ¿no? Que no se puede navegar, el poder realmente cortar con el acceso ilimitado y restringido a Internet para muchos, hasta eso van a tener que poner un límite, ¿no? Confrontar todas las presiones sociales, por ejemplo, si en el grupo de tus compañeros de trabajo o los que juegas a la pelota, al fútbol, mandan chistes o cuestiones inapropiadas, subir a tono, inmediatamente salir de su grupo, bloquear a esas personas, etcétera, ¿no? Desarrollar un estilo de vida en el cual estés menos aislado socialmente. La importancia de, como decía hace un rato, los que son solteros y viven en una gran ciudad como Santiago, el hecho de ser intencionales en estar en comunión, en compañerismo con otros. Debemos comenzar a ver que el hecho de identificar nuestras situaciones de altos riesgos y de permanecer lejos de ellas es algo esencial, es un no negociable. Y al principio va a haber esa resistencia, al principio van a decir, uy, pero qué extremistas que eres, o qué legalistas. Bueno, ¿sabe qué? Esto me funciona a mí. Si usted le llama legalismo, usted tiene todo el derecho
para llamarle de esa manera. Yo lo llamo como una protección, un límite saludable que yo he establecido, ¿no? Y punto. No hay, es decir, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y no por eso lo vamos a estar juzgando. Pablo claramente dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los otros. A veces los que venimos de trasfondos sexuales, de quebranto sexual, pensamos que, uy, nosotros, que nuestras tentaciones son únicas, que son... No, 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 no. Todas las tentaciones, las que enfrentamos, no son distintas a las que otros atraviesen. Y Dios es fiel, dice. Dios es fiel, mis hermanos. Él sabe con lo que tú luchas. Esto no se le ha chispoteado al Señor, no se le ha escapado. Él sabe cuál es tu lucha y Él en su fidelidad va a salir a tu encuentro. Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar, ¿no? Y esto es muy importante, que cuando seamos tentados, dice, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y nos va a mostrar esa salida que nosotros hayamos identificado. ¿No es muy importante? Usted ha visto que cuando se sube un avión, le dice la azafata o la hermosa, mire, acá están las salidas, identifíquelas, sepa cuáles son, porque puede llegar un momento de urgencia que usted la va a necesitar. Por eso, si no identificamos las salidas, muy difícilmente luego la vamos a tomar. Esto es muy importante, que usted, mientras más pueda acceder a esas vías de acceso, tanto más rápido va a ser la salida. Recuerdo cuando me tocó vivir 2 años, donde fui al seminario allí en Estados Unidos, y estábamos, era un complejo muy grande, donde había una congregación, estaba el seminario, y recuerdo la primera vez que sonó la alarma de incendio, ¿no? Y yo estaba, no sé qué estaba haciendo, agarré mis apuntes, mis libros, mi Biblia, todo así atolondrado, tropezando, todo, ¿no? Y me dijeron, tranquilo, tranquilo, esto es una alarma preventora. ¿Cómo preventor? No, esto es una simulación de incendio. Bueno, dice, bueno, usted tiene que ir, vamos todos juntos, salían, unos tomando el café. Ellos ya sabían cuál era la salida más cerca a esa parte donde estábamos nosotros. Y yo decía, qué tremendo estos gringos, porque antes que se incendiara, sonaba la alarma y cada uno sabía, no tenían que salir corriendo, sabían que los que estábamos de este lado teníamos que ir a tal lugar del aparcamiento, del estacionamiento, los que estaban en la otra, a algún parque al frente. Como que todos sabían, cada 2 o 3 meses, sin que nosotros supiéramos, sonaba la alarma de incendio. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera y que la salida de escape sea lo más articulada, lo más eh, lubricada posible, ¿no? Y que hasta con los ojos cerrados la persona... Lo mismo yo aprendí, wow, qué interesante esto, ¿no? ¿Cuánto hemos nosotros planificado esa vía de escape? ¿Cuánta claridad hay para que cuando, antes que se prende el fuego y que nos incendiamos en pasión, podamos tener identificada y que hayamos podido usarla? Porque sabiendo identificar y no la usas, de nada sirve, ¿no? Es muy importante. Eh, Sigamos, hermanos míos. Dios no te dejará sentirte agobiado por ataques sorpresivos de tentación, sino que te permitirá tomar, si no te permitirá tomar malas decisiones que hagan que tú te agobies a ti mismo. La provisión de Dios para que escapemos de esto se encuentra disponible al punto tal que seamos nosotros los responsables de nuestro comportamiento, ¿no? De tomar cartas en el asunto y no dejarlo liberado así a que suceda, sino a que hagamos que suceda. Aún así pensamos que somos víctimas de las circunstancias, nuestra posibilidad permanece. Y es muy importante, hermanos, a veces yo escucho en personas que de diferentes trasfondos de quebranto sexual, incluso trabajamos en el ministerio con muchos varones que tienen esta adicción. En algunos vemos que tiene que ver con la identidad de victimización, ¿no? Qué bueno que mi lucha, que esto me pasa a mí, que esto es mi cruz y que pobrecito yo y que yo caigo. Y es un lugar tan perverso de ese estancamiento y de creer que por mi lucha particular, que es como diferente a las demás y como que yo solo sé lo que me pasa, que nadie me entiende. Por eso es tan importante estos grupos donde a calzón quitado decimos, no, hablamos con claridad estos temas y decimos, wow,
tal o cual persona está luchando con tal cosa. Yo pensaba que era el único, ¿no? Algunos han dicho hasta que encontré el Ministerio de Restauración o el programa no sabía que había otros que luchaban con esto, ¿no? De salir de ese lugar. Si tú sientes que por tu lucha sexual eres único, exclusivo, que eres la víctima, que eres pobrecito, que nadie salte de ese lugar, ¿no? No hay las tentaciones que les pasan a las personas, todos luchamos diferentes tentaciones, diferentes pruebas, ¿no? Sale de ese lugar porque a veces la autoconmiseración, sentirte pobrecito por ti mismo, es un generador de estrés o te va a impedir que tú tomes decisiones, ¿no? Porque, bueno, al fin de cuentas, yo soy pobrecito, yo soy una, quizás no lo decimos así, pero las formas en que actuamos dicen que estamos sumidos en ese lugar del cual tenemos que salir, ¿no? Identificar y entender. Ya vamos a ir finalizando con estas preguntas, hermanos, así no se cansan y vamos a tener un tiempo de oración y de administración. ¿Qué nos vamos a preguntar, hermano? ¿Cuáles son tus factores estresantes frecuentes? ¿Ok? Eh, Primero, hacer un inventario. Segundo, ¿cuáles son los rituales? Es decir, ¿qué caminito has venido recorriendo para caer en esa compulsión? Una y otra vez. Poderlo identificar, ¿no? Pero no cuando ya estás tentado y ya lo estás caminando. No, no, no. Cuando estás con la cabeza fresca, cuando estás luego un tiempo devocional o de haber estado en la palabra, con el Señor, haber estudiado el material. A ver, voy a hacer un inventario de cuál es ese ritual, cuáles son la seguidilla de eventos que por lo general siguen a el desencadenante, el gatillo, ¿no? ¿Cuáles son los entornos peligrosos? ¿Qué situaciones familiares, geográficas, ¿no? Si hay una situación en el metro, o como le dicen ustedes, sí, el metro, donde van todos apretados eso te causa tentación bueno, evitar eso, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos sexualizados en tu vida? Amigos, tenemos que identificar estos, describirlos y luego verbalizarlos. No quedarnos en la listita y yo nada más, sino poder llevárselo al Espíritu Santo y decir, Señor, este es el camino que yo recorro cuando ha habido ese desencadenante y se desencadena el ciclo, se activa el ciclo, ¿no? ¿Qué frases específicas piensa usted que lo empoderan para comportarse sexualmente o que lo impulsan, ¿no? ¿Cuáles son las racionalizaciones? Bueno, ha sido ya hace un mes que vengo en Victoria, bueno, me merezco esta recompensa o tengo el derecho. Eh, ¿O qué excusas? Esto es muy importante, hermanos, que entendamos y que identifiquemos cuáles son los pensamientos que se han establecido en nosotros por tanto tiempo que perpetúan la compulsión. ¿Ok? Y si no nos damos cuenta, pidámosle al Espíritu Santo. Dice Santiago, pídale al Espíritu Santo. El que piensa que no tiene sabiduría, pídale al al Señor que nos da en abundancia y sin reproche. ¿No? Ven una y otra vez, Señor, quiero, Él no va a decir, otra vez me estás pidiendo sabiduría. No, Él nos da abundantemente, con gusto. ¿No? A ver, Señor, ayúdame a ver, ¿qué hay en mi mente que surgen estos pensamientos? Y bueno, en dos columnas. En una, el pensamiento, la mentira, ¿no? Detrás de ese pensamiento. Y luego, ¿cuál es la verdad? Si yo pienso que merezco o que necesito una recompensa o que tengo el derecho, bueno, ¿cuál es la verdad de Dios con respecto a eso? ¿Cuáles son las excusas? ¿Qué métodos has probado que no te han funcionado? Obviamente, si hemos probado algo que no funciona, bueno, probemos algo diferente, no volvamos a recorrer el mismo camino porque es un derrotero que nos lleva a la destrucción. ¿Cuáles son los disparadores específicos en tu propia vida? ¿Son las discusiones con tu cónyuge? ¿Es el ambiente laboral, las exigencias laborales? Incluso yo conozco hermanos que se han tenido que mudar de casa
por las situaciones familiares estresantes, cambiarse de trabajo por las situaciones laborales que los tensionaban, incluso llegar a ganar menos dinero, ¿no? Con tal de disminuir la ansiedad, el estrés que le provocaba ese contexto laboral, amigo. Si tu ojo te causa pecado, córtatelo. ¿Cuán radicales estamos dispuestos a ser para alcanzar la integridad y la pureza? Y esta es una pregunta que solo nosotros nos podemos hacer. Tu nivel de radicalidad va a estar en función muchas veces de la voluntad de quién quieres hacer. Hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra, la voluntad del Padre o tu voluntad. Estas son preguntas que cada uno nos tenemos que hacer, ¿no? Tener en cuenta, hermanos, como decía recién, que hay una batalla espiritual para el alma. Es eso lo que es la adicción sexual. Ahí se libra una batalla espiritual, ¿no? Tenemos un enemigo que nos quiere ver muertos, que nos quiere destruir, esto lo sabemos, ¿no? Y cuando sería impensable hoy por hoy, ¿no? Entrar en una guerra, las naciones, sin tener un plan, sin tener una estrategia de guerra. El enemigo, ten por seguro que tiene una estrategia para destruirte, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser tu estrategia para resistir al diablo, ¿no? Si se lo permitimos, nuestra adicción sexual nos matará espiritualmente. Es una lucha a favor de nuestra vida, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Nuestra batalla contra la adicción es intrínsecamente una guerra espiritual. Por lo tanto, debemos confiar en medios espirituales para poder ganar esa batalla espiritual. Esto es muy importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta. Escoger batallar significa entrar en una relación verdadera con Dios a través de su Espíritu Santo. Es solo el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros que hace que llevemos el fruto del reino. ¿Hasta qué punto estamos cultivando nuestra llenura del Espíritu Santo? ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que Él nos llene de vaciarnos nosotros de nosotros mismos y permitirle que Él nos llene, mis hermanos queridos? Él es nuestro consejero que en tiempos de crisis debemos escoger escuchar su voz por sobre la voz de nuestras tentaciones, la voz del mundo, etcétera, etcétera. Él es espíritu de verdad, pero debemos estar dispuestos a salir de la negación, de que esto me está pasando a mí. No, sí me está pasando a mí. Él es nuestro maestro y nos recordará de todo lo que Jesús dijo, pero solamente si buscamos la verdad de Dios. Bien, allí está lo que decía yo, lo de la alarma, smoke alarm, no meeting place, que salían todos por acá y iban al lugar, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos una salida primaria, primordial, en caso que el incendio o esté por ese lado? ¿Cuál es la alternativa? Tener un plan B de salida, ¿ok? Esto es muy importante, mis hermanos. Desarrolle su propio plan de escape. Si queremos evitar las reincidencias, entonces debemos planificar nuestra vida consecuentemente. Debemos estar completamente preparados para que cuando llegue el momento sepamos qué hacer. Evitemos un accidente. Ensáyalo, repásalo, practícalo una y otra vez hasta que se vuelva parte de usted mismo. Paso decisivo. Primero, involucrarnos y permanecer en relaciones cristianas que podamos rendir cuentas, podamos ser transparentes, que podamos llegar a ser conocidos. Y acá, amigos, me atrevo a decir que esto va a requerir de ser completa y brutalmente intencional. Primero, porque como cultura latina no estamos acostumbrados a ser honestos, a confesar. Segundo, como cultura canuta, como dicen en Chile ustedes, evangélica, sin juzgar o más aún, más cerrados somos, menos confiamos en los demás. Y aquí vamos a tener que romper, amigos, una barrera, una fortaleza de aislamiento, de soledad, de ocultamiento muy potente. Y también romper una barrera cultural, porque en Latinoamérica no estamos acostumbrados a confesar. ¿Cómo voy a mostrar un área tan desagradable en mi vida? Estamos acostumbrados, por el contrario, a mostrar un área más
mejor nuestra, ¿no? Así que amigos, ¿hasta qué punto le vamos a ser fiel a la cultura del reino, que a la cultura chilena, a la cultura evangélica? Tenemos que serle fiel a la cultura del reino. Y si queremos vivir en el reino, tenemos que llegar a vivir de acuerdo a esa cultura y tomar las decisiones. Y la cultura del reino es ser vulnerables, buscar ayuda, vivir en relaciones de compañerismo que nos ayuden a caminar, que nos sostengan cuando estamos débiles, a quienes podamos sostener cuando otros están débiles, que podamos ser fortalecidos. Y esto es totalmente contracultural, porque la cultura actual es yo lo puedo en mí mismo que me fortalezco. Y tanto más tú puedes, tanto más tú logras, tanto más tú haces, tanto más tú, yo. Nuestra cultura es centrada en las capacidades que yo tengo para sobrevivir, y más en una ciudad tan monstruosamente grande como Santiago, ¿no? Pero descubrimos que para poder llegar a ser personas plenas, nos vamos a tener que vincular y para eso vamos a tener que morir a esos parámetros de la cultura chilena que nos dicen, no, tú tienes que valértelas por ti mismo, por tú mismo, ¿no? Eso no es la cultura del reino, amigos. Y usted le tiene que ser fiel a la cultura del reino, no a la cultura chilena o a la cultura evangélica. Santiago 5:16, por lo tanto, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Hay dos tipos de confesión. Primero Juan 1:9, confiesen los pecados a Dios, que Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Una confesión que trae purificación con Dios, vertical. Y luego Santiago 5:6, una confesión que trae sanidad, que es a nuestros hermanos. Caminar en la luz, el pasaje que yo acabo de mencionar, el vivir en la luz es vivir en confesión, arar la tierra del corazón endurecido, como decía recién yo. ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que su Espíritu Santo ablande la tierra árida de nuestro corazón? Dice Pablo en este contexto de Gálatas, justamente dice, sobrellevad unos a otros las cargas. Y aquí hablan, el que ha sido sorprendido en un pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. Viéndote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado si caes, ¿no? Por eso dice, inmediatamente, sobrellevad unos a otros las cargas y así cumplid la ley de Cristo. Es cómo cumplimos la ley de Cristo, de la gracia, de la verdad, a medida que sobrellevamos las cargas, hermanos, ¿no? Esto es un punto, un quiebre que tiene que haber en nosotros y estar convencidos de que solos no vamos a poder, que necesitamos de nuestros hermanos. Y eso vamos a tener que humillarnos, practicar la humildad una y otra vez, y eso nos va a costar, sobre todo a nosotros varones latinos machistas, que hay toda una cuestión cultural que nos impide buscar ayudas de otros. El cuerpo de Cristo debe ser el lugar donde podamos experimentar el amor transformador de Dios. Es el lugar, se tiene que convertir en, quizás no sea ahora, pero es la voluntad de Dios que el cuerpo sane al cuerpo. No sé, usted de chico, me imagino, se habrá caído, se habrá lastimado. Yo recuerdo andaba siempre con mis rodillas todas con costras, porque, y de pequeño me di cuenta que mi mismo cuerpo sanaba, había cicatrices, ¿no? Costras. Bueno, lo mismo pasa, en lo natural pasa en lo espiritual. El cuerpo sana al cuerpo y eso lo tenemos que experimentar, ¿no? Y lo experimentamos cuando buscamos vivir en plenitud. Identificar la sobriedad, la pureza, que no es lo mismo. La sobriedad es el detener el comportamiento adictivo. Establecer los límites, amigos, límites claros, límites firmes, límites responsables. Tome esos límites estando fresco en su mente cuando está en el Señor, ¿no? En cuanto a su sexualidad, en cuanto a sus relaciones. Defina qué es lo que significa la sobriedad para usted, ¿no? Por ejemplo, dejar las citas de las apps, la pornografía, no sé. ¿Qué es lo que va a requerir esto para que usted sienta que ha podido lidiar con con la compulsividad? Sea claro, firme, escriba esos límites. Yo no me voy a relacionar con las chicas en mi iglesia, ¿no? Es decir, más que hola y chao. Nada de abrazos, nada de besos. Voy a poner un límite.
porque yo soy vulnerable, soy débil, ¿no? Tener claridad y poner ese límite, ¿no? Confesar cada desliz, cada caída, cada tropiezo, cada pensamiento, ¿no? Romper el ocultamiento. Tanto más vivimos en la luz, tanto más la oscuridad y el ocultamiento se va rompiendo. El humillarse, como decía, forjar una vida de humildad, mis hermanos, ¿no? El poder hablar con nuestro rendidor de cuenta y decir, vamos a humillar a nuestro enemigo, vamos a avergonzarlo a él, no tener vergüenza por confesar al contrario. Avergüenzas al enemigo cuando confiesas ese pecado. Rompe con el que yo solo puedo. La confesión regular uno quebranta la vergüenza, esa fortaleza de temor al fracaso asociado para muchos con el perfeccionismo, evitar la acechanza de hundirse una y otra vez en la negación. No, a mí no me está pasando, ¿no? Evitar que sigamos deambulando en esa arena movediza, en ese terreno. No, tenemos que estar andando sobre tierra firme, sobre tierra fuerte, sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, ¿no? El cuidado de uno mismo, no alimentarse, bueno, no confundir con el egoísmo. Ojo, el egoísmo y el narcisismo son un pecado. Estoy hablando del cuidado responsable del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, ¿no? Aceptar el amor que Dios tiene para tu vida, aceptarlo tú también para tu propia vida, tratar de conseguir descanso, de tener una buena alimentación, diversión saludable, edificante, no sexual, no erótica, eh, protección necesaria, la afirmación que necesito. Estos son, nos tenemos que conocer y saber qué es lo que nos hace bien. Uno no puede amar verdaderamente a los demás que no sepa amarse bien a uno mismo. Ojo, repetimos, narcisismo y egoísmo y egocentrismo son pecados, pero el cuidado responsable de uno mismo es parte de ser un buen administrador de este templo del Espíritu Santo. No cada uno va a saber cuál es su plan, conocer su ciclo, desmantelar los factores que nos llevan a la negación, ¿no? Que no me está pasando, que no me está pasando. Sí, te está pasando y tienes que hacer algo al respecto. Ser consciente de los disparadores, los factores estresantes, preocupaciones mentales, acciones ritualistas y compulsiones específicas. Amigo, acostúmbrese a intervenir en el ciclo y no dejar que el ciclo, por ejemplo, usted tiene que escoger, ¿no? Cuando venga la tentación, huir del pecado. ¿Cómo? Llamamos a alguien, practicamos la presencia de Dios, reprimimos, ¿no? Huimos del lugar. Conozca los pensamientos engañosos que hay en usted. Escribir específicamente las maneras que podemos racionalizar y justificar. Por ejemplo, ¿no? Un masturbador habitual puede decir, bueno, no estoy fantaseando, ¿no? Así que no estoy pecando en mi mente con ninguna persona, ninguna mujer, o, ¿no es cierto? Eso es una manera de racionalizar. Bien, ok. Ahora sí vamos a las preguntas, a ver si hay bien. Sí, sí, ¿usted considera que hay que restringir estrictamente el contenido que uno consume para así evitar ser influenciados? La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Pero, ¿y si nosotros discernimos estos contenidos mediante la palabra de Dios para así saber cuando algo está mal o está bien? ¿Qué tan estricto debemos ser? Bueno, y es aquí donde Pablo nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, ¿no? ¿Hasta qué punto eso que estamos viendo, que estamos consumiendo, es edificante para nosotros, es conveniente para nosotros? ¿Te acerca eso más a la persona de Jesús, a otras personas, o te aleja eso? ¿Ok? Esas son algunas de las preguntas que deberíamos hacer. Eh, Estresantes y disparadores. Disparadores puede ser un hecho, ¿no es cierto? Una situación. Salía en el auto para el trabajo y tenía una llanta pinchada o no sé cómo dicen ustedes. Se rompió el auto. Wow, eso puede ser un disparador, ¿no es cierto? Una situación, un hecho, ¿ok? Y luego los factores estresantes es todo la circunstancia alrededor de eso.
las situaciones alrededor de esa situación. Así que bueno, amigos, me gustaría agradecerles una vez más por haberme aguantado casi estas 2 horas, pero no haberles cansado, que hayan retenido algunos principios. Y sí me gustaría poder orar por ustedes, pidiéndole al Espíritu Santo. Acuérdese, amigo, que usted también puede y debe orar por usted, porque sabemos que el Espíritu Santo es nuestro mayor aliado. Nuestro mayor aliado es el consejero, el consolador, el ayudador, el que iba a pararse allí en la brecha e iba a derramar esa gracia que nosotros necesitamos cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos impotentes, incapaces, insuficientes, inadecuados, etcétera, etcétera. Él sale a nuestro encuentro. Primero nos recuerda el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Muchas veces, a tanto más em, conciencia de la presencia y la realidad de Dios tengamos en nuestra vida, tanto más fortalecidos vamos a estar en quienes somos, en Él, ¿no? Porque nos vemos en relación a nuestro Padre. Y esto es no solamente un descubrimiento fundamental para todo cristiano, sino un paradigma, una realidad en la cual tenemos que vivir, no los domingos cuando nos congregamos, sino diariamente, ¿no? Eh, Claridad con respecto a Dios, claridad con respecto a nuestra identidad. El Espíritu nos va a dar claridad. Y cuando enfrentemos estas situaciones, eh, no solamente nos va a dar claridad de esa salida que ya hemos planificado, sino que Él nos va a facultar, nos va a empoderar para que podamos ver esa salida y la podamos tomar, porque de nada sirve verla, identificarla, escribirla, si luego no salimos por esa puerta, ¿no? Así que bueno, mis amigos, finalmente quisiera también animarles, voy a aprovechar acá, quiero compartir con ustedes 2 cosas antes de irme muy rapidito con respecto a la Escuela de Restauración. Algunos de ustedes quizás hayan escuchado que es todo un programa de acompañamiento que tenemos bien intensivo, bien profundo, con videos, material de lecturas, eh, videollamadas, audiollamadas, bien profundo para aquellos que quieren ir bien al meollo de estos quebrantos emocionales, relacionales, la parte de abajo del témpano, ¿no? Es completamente online, no importa dónde usted viva en el mundo, teniendo internet y un dispositivo, puede acceder a la escuela de restauración. Si usted pone en Google escuela de restauración, le va a salir la página, ¿no? Y luego en febrero, del 2 al 7, la primera semana de febrero, ofrecemos un retiro súper, hiper, archi intenso de 6 días, aquí en Córdoba, en Argentina, en las sierras, en un hotel de sanidad, de restauración, donde hay mucha impartición, adoración, liberación, fortalecimiento. Los invito a que ingrese a restauracionministerio.org y allí va a ver toda la información. Quería animarles a que consideren estas 2 opciones, que una es presencial y la otra es online, que pueden, eh, si quieren profundizar, ahí tienen esa posibilidad. Bueno, me gustaría, sin más, orar por ustedes, hermanos. Ahí está, restauracionministerio.org. Oremos para que le permitamos al Señor que Él salga a nuestro encuentro y nos continúe fortaleciendo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar en tu presencia. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder reunirnos, como dice tu palabra, donde 2 o más estén en tu nombre, que tú ibas a ser presente, Señor. Y te damos gracias por la virtualidad, Señor, porque tu presencia es real en nuestras vidas, sabiendo que no estamos solos, sino que somos parte de tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a no solo apreciar el hecho de que somos un cuerpo,
sino que también somos una familia, Señor. Una familia a la cual podemos recurrir en todo momento, Señor, cuando tenemos necesidad y cuando otros tienen necesidad también. Ayúdanos a descubrir, Señor, nuestro lugar en tu cuerpo. Aquellos que todavía no tienen, Señor, un rendidor de cuenta, un confesor, que tú puedas mostrarle quién es la persona que has dispuesto para que ellos puedan abrir su corazón, puedan confesar, puedan rendir cuentas, puedan orar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta provisión tan tremenda de tu cuerpo. Sabemos que es el cuerpo el que sana al cuerpo, Señor, y que juntos, como familia, somos administradores, canales de esa gracia, Señor, que tú derramas en nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, Señor. Yo en esta hora te pido una impartición suculenta de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para aquellos que se sienten débiles, que se sienten inadecuados, sienten que están cansados de luchar, Señor, y de tropezar y ceder a las tentaciones. Oramos como nos enseñaste, Señor. Líbranos de toda tentación, Señor. No nos dejes caer. Te lo pedimos como tú nos enseñaste a orar, Señor. Espíritu Santo, fortalécenos, empodera nuestra voluntad debilitada por el pecado, Señor, por la compulsión. Queremos aprender a agradarte solo a ti, Jesús. En esta hora nos humillamos, confesándote que hemos creído que solo podíamos salir, Señor, y que nos damos cuenta que solo no vamos a poder, que necesitamos del otro, necesitamos romper las estructuras, Señor, del fingimiento, Señor, del aparentar, del el pretender una imagen, Señor, de reflejar una imagen, proyectar una imagen falsa, Señor, de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos por jugar a la iglesia, Jesús. Queremos ser la iglesia, queremos ser ese cuerpo de Cristo, Señor. Necesitamos a nuestros hermanos, Señor. Pedimos que sigas rompiendo todo paradigma cultural de la cultura latina, Señor, y que solo podamos ser fieles a tu cultura, la cultura del reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora sabemos que tú venciste el mundo, Señor, y en ti sabemos con el poder de tu Espíritu Santo que vamos a vencer, Señor, de que estas adicciones no nos van a destruir. Te pedimos claridad, Señor, para poder identificar los disparadores, los estresantes, las situaciones que sabemos no nos llevan por buen camino, las relaciones, Señor, los lugares específicos, los entornos que nos conducen al pecado, Jesús. Padre, queremos ser honestos y serios con respecto a este proceso. Pedimos que nos ayudes en esta hora, Señor, que empoderes nuestro espíritu, Jesús, al recibir de tu Espíritu Santo, Señor. Ese facultamiento, ese empoderamiento que solo viene del Espíritu. Fortalécenos, Señor. Clámele, hermano querido, allí donde esté usted. Señor, te pido que me fortalezcas. Fortalece mi espíritu. Señor, no quiero ser fuerte en mi propia fortaleza, sino quiero ser fuerte en tu espíritu, Señor. Que mi espíritu sea vivificado en esas áreas donde he experimentado muerte, donde he experimentado temor. Satúrame con tu amor, Señor, sabiendo que tu amor echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Trae, Espíritu Santo, claridad en cuanto a los pensamientos y las creencias detrás de esos pensamientos, Señor, las creencias falsas. Padre, queremos vivir vidas íntegras, vidas plenas, vidas entregadas y consagradas a ti, Señor. Queremos no solamente alcanzar esa pureza, sino vivir en pureza. Ayúdanos, Señor, también a profundizar nuestra sanidad, a ver cuáles son todas las raíces, Señor, que de alguna manera están ebulliciendo para poder cortar con esas raíces
el meollo de muchas de estas situaciones que están empoderando esta adicción, Señor. Pedimos tu sanidad, tu restauración para nuestras vidas, Jesús. Padre, necesitamos que tu gracia nos sature en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús pedimos por tu gracia, Señor, sabiendo que donde abundó el pecado, iba a sobreabundar tu gracia, Señor. Yo ahora me dejo abrazar por tu gracia, sabiendo que no soy merecedor de este favor, Señor, sino que viene solo de ti, Señor. De poder sobrenatural, Señor Jesús, que me capacita a decirle que no al pecado para decirte sí a ti, Señor. Sí a ti, Señor. Sí a tus propósitos. Sí a tu vida. Sí a tus designios, a tu plan. Gracias, Señor, que puedas reconciliarme, Señor, con el hecho que tú me creaste para cosas mayores, para cosas superiores. Gracias porque tú sabes los planes que tienes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa esperanza bendita es la que guardamos. Señor, ayúdanos a ver esta preparación de este lado de la eternidad como la preparación de la novia para las bodas del Cordero, Señor. Sabemos que viene un tiempo en que tú regresas, Señor. No queremos estar dormidos y sin aceite para nuestras lámparas. Señor, queremos estar preparados para que cuando tú regreses tengamos ese combustible, Señor. Estemos preparados con ese aceite, Señor. Padre, ese aceite que viene del Espíritu, esa unción que solamente tú nos puedes dar, Espíritu Santo. Queremos llegar a conocerte aún más profundamente en estas áreas, Señor. Incluso te damos gracias, Señor, porque a través de estas adicciones tú nos estás llamando la atención y nos estás llamando a una nueva dimensión en nuestra relación contigo y en nuestra relación con otros. Señor, en esta hora te pido una bendición especial para todos mis hermanos, que ellos puedan descansar esta noche sabiendo que tú estás al control, que te lo hemos entregado a ti, Señor, y que queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo. Padre, que se haga en mi vida, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amigos, amén. Ya me quedé sin agua, tengo mi garganta sequísima. Los bendigo, muchas gracias por su paciencia. Tremendo. Gracias por esta oportunidad tan hermosa de poder compartir. Em, Sigan avanzando, hermanos, y sigan preparándose porque el Señor regresa y Él quiere encontrar a su esposa con sus vestimentas planchadas, purificadas, limpias. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este grupo, preparando a la novia para las bodas del Cordero. Veámoslo desde esa perspectiva, mis hermanos. Nos estamos preparando para el verdadero amante de nuestra alma, nuestro ser, que es nuestro Señor Jesús. Y sigamos contemplándolo a Él, todos nosotros, ya que esto ha salido a la luz con velos descubiertos, contemplando su hermosura, su belleza. Vamos siendo transformados, no por nuestros propios esfuerzos, sino por su presencia en nuestras vidas, de gloria en gloria. Amén. Aleluya. Bendiciones, los Tremendo. amo, les bendigo y gracias por este honor y este privilegio de compartir con ustedes. Te bendecimos también, Mauricio. Gracias por tu Gracias. corazón.